Buenas, soy Manuel Parodi, vuestro paisano historiador, y como sabéis, quienes seguís esta serie de podcasts que venimos desarrollando desde hace un par de meses sobre el comienzo, los arranques del siglo XIX y el mundo contemporáneo en Europa, hemos estado tratando y venimos tratando sobre los hechos del bicentenario del Trocadero en 1823 en el contexto de las oleadas revolucionarias europeas de 1820 y 1830. En la última de nuestras intervenciones hablábamos de cómo el rey Fernando VII, repuesto en sus poderes absolutos en 1814, tras la liberación de España de las guerras napoleónicas y de la invasión francesa, se resolvería a gobernar, como decimos, de acuerdo con los principios y postulados anteriores a la Revolución Francesa de 1789. En un momento en el que España ha quedado arruinada tras la guerra de la independencia contra el invasor francés, y en el que a la misma vez el imperio español, la monarquía hispánica, está luchando por su propia supervivencia, intentando frenar la independencia de los virreinatos ultramarinos de la monarquía hispánica. Fernando VII, que no abandonará esa lucha por mantener la españolidad de los territorios continentales americanos, lucha que finalmente se perderá, como es de todos sabido, dando lugar a la independencia de las repúblicas hispanoamericanas, gobernará, como decimos, entre 1814 y 1820, siguiendo esos principios absolutistas que él preconizaba y con los que se sentía, digamos, tan cómodo. ¿Qué sucederá? Que en España el liberalismo, los movimientos democráticos, los movimientos constitucionalistas que han producido la Constitución de 1812 no cejarán en su empeño, no tirarán la toalla. Y en 1820, como comentábamos, una parte del ejército que debía partir desde Cádiz hacia América a luchar contra los independentistas hispanoamericanos se sublevará contra Fernando VII, se pronunciará a las órdenes del coronel Riego a favor de la Constitución de 1812. A partir de ese momento, esa insurrección triunfará paulatinamente en el conjunto de la España peninsular hasta el punto de que finalmente en 1820, a principios de 1820, Fernando VII se verá constreñido, obligado, conminado, forzado a asumir el gobierno constitucionalista y a decir aquello de marchemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. A partir de 1820 y hasta 1823, España conocerá un experimento de gobierno liberal, protodemocrático, por así decirlo, que tratará de gestionar el país de acuerdo con las premisas de la Constitución de 1812, nuevamente vuelta a poner en funcionamiento por este gobierno del así llamado trienio liberal. Y mientras los territorios hispanoamericanos se van a ir perdiendo definitivamente, el liberalismo tratará de sostenerse en la península ibérica a pesar de la presión de los poderes absolutistas europeos que, como ya hemos adelantado, unidos en lo que ellos dieron a llamar la Santa Alianza, conformada por Francia, Austria, Rusia y Prusia, celebrarían una serie de reuniones internacionales o congresos intentando coordinar su acción para mantener su hegemonía ideológica, política, económica y geoestratégica en el continente europeo. La veda de las revoluciones liberales de 1820 se abriría precisamente en España. Después de ello vendrían, como ya hemos visto, los casos italianos, en el norte, en Turín, y en el sur, en Nápoles, portugués, polaco, ruso e incluso inglés. ¿Qué sucederá? Pues que esta Santa Alianza en 1822 se reuniría en el llamado Congreso de Verona, por ser celebrado en esa ciudad italiana, y ahí las potencias conservadoras europeas se repartirían la tarea. A Austria tocaría en suerte reprimir el liberalismo, el constitucionalismo en los territorios italianos, ya fuera el reino de Cerdeña-Piamonte, con su capital Turín, ya fuera el reino de las dos Sicilias, con su capital Nápoles. Y a la Francia de Luis XVIII, tocaría en suerte, reprimir el gobierno y el movimiento y la revolución liberal de España, para lo cual se enviaría el ejército de los así llamados 100.000 hijos de San Luis. Congreso de Verona, 1822, reparto de tareas, Austria reprimir el liberalismo en Italia, Francia reprimir el liberalismo en España, y a partir de ese momento la suerte del gobierno del trienio liberal español va a estar prácticamente echada. Será solo cuestión de tiempo, y lo veremos en el próximo de estos pequeños capítulos, de estos podcasts, que ese ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis irrumpiera en territorio español
en abril de 1823 para hacerse en un brevísimo lapso de tiempo con el control de toda la península ibérica, cercando al gobierno liberal en la isla y bahía de Cádiz. Pero de eso hablaremos en el próximo de estos capítulos.